noches de census, implicaciones de las invitaciones, requerimientos y facultades de comprobación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, Maestro Miguel Ángel Villa Beltrán. Noches de census, implicaciones de las invitaciones, requerimientos y facultades de comprobación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, Maestro Miguel Ángel Villa Beltrán. Noches de census, implicaciones de las invitaciones, requerimientos y facultades de comprobación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, Maestro Miguel Ángel Villa Beltrán. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales, amigos de Census Capacitación? Bienvenidos a una noche más de Census con su amigo Antonio Aranda. Y bien, sean bienvenidos esta noche para hablar sobre el tema de las invitaciones, los requerimientos y las facultades de comprobación de la autoridad. Si bien ya habíamos tenido este tema la vez pasada, lamentablemente tuvimos un problema en la cuestión de la luz eléctrica. Ya ven que estaba en la parte de los apagones y bueno, pues nos afectó. Pero ya estamos de regreso, mis queridos amigos. Ojalá y nos puedan mencionar si nos escuchan de manera correcta. Nos ayudaría mucho saber que estamos en línea y que estamos con ustedes en este momento. Sean bienvenidos a una noche más de Census Capacitación. Bien, vamos con las noticias. Bien, pues giran orden de aprehensión contra Raúl Beirut, el rey del outsourcing. Un juez de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra Raúl Manuel Beirut Sánchez, fundador y presidente de Hin Group y considerado como el rey del outsourcing en México. Dicho sujeto, quien salió del país desde hace algunos días y se encuentra prófugo de la justicia, es imputado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Embarque de 800,000 dosis de vacuna contra COVID de China, en este caso la empresa Sinovac, llegarán el sábado en la Ciudad de México. El Laboratorio de Biólogos y Reactivos de México, BIMEX, anunció este miércoles que el sábado 27 de febrero llegará a México un segundo embarque con 800,000 dosis de la vacuna china contra COVID-19 Sinovac. En su cuenta de Twitter, BIMEX indicó que la llegada de este lote en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será a las 5:45 horas. Por otra parte, las asociaciones de escuelas particulares anunció que quieren iniciar labores prácticamente en todo el país
ya el 1 de marzo. Sin embargo, y a esto también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que tienen que guardar pues esta parte de espera en lo que se logra la vacunación a todas las personas en México. Por otra parte, reforma energética eléctrica de Andrés Manuel López Obrador es aprobada sin cambios en la Cámara de Diputados. Con 289 votos a favor y 152 en contra y una abstinencia, la iniciativa preferente de reformas a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada por la Cámara de Diputados en la madrugada de este miércoles. Tras 16 horas continuas de sesión en el Pleno de San Lázaro, Morena y sus aliados rechazaron 412 reservas o propuestas de modificaciones de la reforma, aunque muchas fueron presentadas y luego retiradas por los partidos de la mayoría parlamentaria. Ingresos del sector servicio se hunden 17.3% en este 2020. Es su peor caída en la historia. Los ingresos del sector servicio reportaron un descenso del 17.3% a tasa anual durante este 2020. Su primera caída después de 10 años con avances. Esto lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. Además, representó su peor baja desde que hay datos por el instituto, es decir, desde el 2008. Deuda de México crece 20 puntos porcentuales y alcanza el 115% del PIB. La deuda de México, incluida la de hogares, sociedades no financieras, gubernamental y el sector financiero, alcanzó el 115% al cierre del 2020, de acuerdo con el Instituto Internacional de Finanzas, lo que representa un aumento de 20 puntos porcentuales, pues el cierre del 2019 era de 95%. Pues bien amigos, hasta aquí las noticias y regresamos con nuestro invitado, el maestro Miguel Ángel Villa, para que nos hable sobre las invitaciones, los requerimientos y las facultades de comprobación que tiene la autoridad. Regresamos. Bien, nuestro invitado de la noche de hoy, el maestro Miguel Ángel Villa Beltrán, que estuvo la vez pasada y hemos repetido este programa para de nuevo hablar del tema. Lamentablemente la vez pasada se fue la luz y entonces tuvimos un corto por aquí. Él es el licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho, es especialista en Derecho Fiscal y Administrativo y bien pues ha sido ponente en muchas prestigiadas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, también ha dado capacitación al SAT y bien pues esta noche lo tenemos como invitado para hablar sobre las invitaciones, los requerimientos y las facultades de comprobación de la autoridad que en este 2021 llega a tener. Muy buenas noches, maestro, ¿qué tal, cómo está? Qué gusto de estar con ustedes, buenas noches. Esperemos en esta ocasión no se nos quedemos sin luz, pero es un placer para su servidor. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Las invitaciones, antes podríamos decir no se les hacía tanto caso, pero este 2021 parece ser que hay cambios y mucha gente pues está asustada realmente por este tipo de situaciones. ¿Qué podría comentar? El tema de la invitación. Bueno, es muy importante para poder dilucidar y poder dimensionar cuál es el alcance de una invitación, tener presente, tener en cuenta cuáles son los actos que puede exteriorizar una autoridad y de los actos que puede emitir una autoridad, cuáles de ellos son obligatorios. Perdón. Bien, mira, cuando estamos en presencia de un acto administrativo emitido por las autoridades fiscales, estos deben de cumplir con los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Entre otros elementos,
pues estar debidamente fundado y motivado el acto de que se trate. En el caso de las invitaciones, vamos a iniciar por hacer un análisis semántico, con la idea y con el objetivo de buscar determinar y que nuestros mismos invitados, quienes nos acompañan el día de hoy, determinen qué tan obligatorio es atender una invitación o no. Mira, el diccionario de la Real Academia Española define el verbo invitar como llamar a alguien para un convite o para asistir a algún acto. En su segunda acepción nos dice es pagar el gasto que haga o haya hecho otra persona por gentileza hacia ella. Aquí evidentemente, bueno, el SAT nunca nos va a llamar para invitarnos o pagarnos una cuenta, ¿no? Pero, bueno, debemos de tomar o rescatar de esta acepción, de la primera acepción, la cuestión de que es llamar a alguien a un convite. Ahorita vemos qué es un convite. En su tercera acepción es incitar, estimular a alguien a algo, estimular. Y por último, en su cuarta acepción es instar constantemente a alguien para que haga algo. En el caso de la primera acepción de convidar, el diccionario de la Real Academia nos dice que convidar es el dicho de una persona rogar a otra que la acompañe a comer o a una función o a cualquier otra cosa que se haga por vía de obsequio. En su segunda acepción es mover, dar motivo o estímulo. En su tercera acepción es ofrecer algo a alguien y en su cuarta acepción es ofrecerse voluntariamente para algo. Si partimos desde la acepción semántica de lo que es una invitación, consecuentemente, una invitación bajo ninguna circunstancia adquiere obligatoriedad. Uno, porque en su propia acepción conceptual, en su propio origen del significado de la palabra, es una incitación, es una valga la redundancia, es un llamado para que seas instado, invitado, valga la redundancia, culminado, exhortado, ¿sí?, a que cumplas con algo. Consecuentemente, una invitación bajo ninguna circunstancia es obligatoria para efectos jurídicos. No es obligatoria una invitación. Ahora bien, a partir de este ejercicio vemos que adquieren mayor relevancia porque el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación prevé que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, en este caso de las facultades, estará lo siguiente, y nos dice la fracción tercera: para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, para el mejor ejercicio de sus facultades y la asistencia al contribuyente. Nuevamente tenemos una acepción sobre asistencia, convite, culminación, para generar la clave de registro federal de contribuyentes con base en la información de la clave única de registro de población a fin de facilitar la inscripción a dicho registro. Podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras. Luego, entonces, si bien ahora en esta fracción tercera del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación tenemos un fundamento que le da existencia jurídica, existencia legal a las invitaciones, no por ello estas se tornan obligatorias. Como tal, por su propia naturaleza, una invitación es un llamamiento, ¿sí? Nos lo decía ya el diccionario de la Real Academia Española. Es un llamamiento, una incitación, una estimulación, una exhortación para que demos cumplimiento y para que seamos orientados por las autoridades fiscales en el mejor cumplimiento o de la mejor manera para el cumplimiento de nuestras obligaciones, por un lado. Y por el otro, hay que tener en cuenta que comúnmente una invitación, si bien hoy día existen jurídicamente por tener este sustento en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, fracción tercera, estos actos emitidos por las autoridades fiscales no reúnen los requisitos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación,
comúnmente no están fundados y motivados, sino únicamente se circunscriben hoy día, y así lo pueden hacer y lo hacen las autoridades, a un llamamiento para que acudas a las oficinas de las autoridades para que te den a conocer las diferencias u omisiones que pudieran haber conocido las autoridades de la revisión de los datos con los que cuentan y para exhortarte al mejor cumplimiento de tus obligaciones. Sirva meramente agregar que las invitaciones, si lo vemos desde una perspectiva técnica, no tienen el imperium de un acto administrativo. Son actos que tienen existencia jurídica, pero que se circunscriben a lo que llamamos facultades de gestión de las autoridades fiscales. Es decir, equivale a cuando, por decir, digo, voy a hacer un símil un tanto cuanto burdo, pero es como cuando a lo mejor nos atrasamos en el pago de una deuda de carácter privado, de una tarjeta de crédito, y empiezas a recibir esas llamadas, pues haciéndote notar el atraso que tienes e invitándote a que cumplas con tu deber, con tu obligación, equivaldría a exactamente lo mismo. Y esto data ya desde hace algún tiempo, ya tiene más de 10 añitos, en que el Servicio de Administración Tributaria, como una política interna, determinó implementar políticas de cobranza persuasiva, en donde hasta hace 14, 15 años atrás, más atrás, el Servicio de Administración Tributaria en aquellos entonces tenía un margen muy amplio de pérdida de litigios, por lo que se buscó internamente para el SAT buscar vías que fuesen menos onerosas en términos de tiempo, esfuerzo y el implemento de recursos para lograr una mayor recaudación. Las invitaciones están circunscritas dentro de estas políticas de cobranza persuasiva y, por supuesto, abarcan hoy día también la invitación, la incitación, la culminación, exhortación a los contribuyentes para que de manera no solo correctiva, sino incluso preventiva, se pongan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las disposiciones fiscales a su cargo. Maestro, ¿cómo solventar una invitación del SAT? ¿Qué es lo que tengo que, si me llega una invitación, cómo puedo yo solventar? Ya mencionó usted que no tiene un carácter de acto de molestia, es decir, no es. Sin embargo, si yo la quisiera solventar, ¿cuál es en el medio? Lo principal, bueno, lo que sí debemos de reconocer que tiene la invitación es el hecho de que la autoridad te hace notar, te hace ver que tiene la capacidad instalada, la capacidad técnica y tecnológica, por supuesto, para identificar o para rastrear el cumplimiento de tus obligaciones. De tal manera que cuando te llega una invitación, puedes tener la plena certidumbre de que si la autoridad así lo determinara, si así lo quisiera, o si el sistema así se lo arrojara, podría en cualquier momento iniciarte el ejercicio de facultades de comprobación. Ojo, no estoy diciendo que por el hecho de que no atiendas una invitación, necesariamente te va a detonar el ejercicio de facultades de comprobación. No, no es así. Eso es un mito fiscal. Puede ser que tú atiendas una invitación y no obstante atiendas la invitación, de cualquier manera sigue latente la facultad de la autoridad fiscal para determinarte un crédito fiscal o para ejercerte facultades de comprobación en términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación hasta 5 años hacia atrás y del artículo 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación para iniciarte facultades de comprobación. O bien puede ser que no atiendas una invitación y no necesariamente por eso te va a llegar el ejercicio de facultades de comprobación. Es decir, no hay un orden de prelación entre la notificación de una invitación y el ejercicio de facultades de comprobación o facultades de determinación de créditos fiscales. Pero bueno, de facto, digo, echando a andar un poquito el más olvidado de los sentidos, que es el sentido común, el que te llegue una invitación, pues te deja entrever que la autoridad tiene elementos y ha identificado que estás en un posible incumplimiento. ¿Cuál sería la manera más correcta de conducirse ante una invitación? Atenderla. Atenderla, 1,
acudiendo, si es un llamamiento para que acudas a una cita, atendiendo esa cita, escuchar a la autoridad, tomar nota de cuáles son las diferencias, omisiones que la autoridad pudiera identificar o las observaciones que te pudiera hacer. No estás obligado a comprometerte a nada en caso de tratarse de un llamamiento para que acudas físicamente a las oficinas de la autoridad y hacer una evaluación de si efectivamente estás en incumplimiento o no. Si no estás en incumplimiento, pues aportar los elementos que le permitan a la autoridad fiscal descartar ese incumplimiento. Maestro, entonces no pasa nada en estricta teoría si yo no o hiciera caso omiso a la carta de invitación, ¿correcto? Ahora bien, ¿hasta dónde tiene entonces el alcance esta invitación? Esos elementos en los que sabes que estás en incumplimiento, pues el no atender la invitación, puedes tener la certidumbre y el sentido común de que esto te va a derivar en el ejercicio de facultades de comprobación. Digamos que la invitación de alguna manera viene a hacer las veces de un recordatorio de que tienes la posibilidad de autocorregirte, de ponerte al corriente y que en términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, en tanto no haya un requerimiento ni el ejercicio de facultades de comprobación por la parte de la autoridad fiscal, puedes hacer el cumplimiento espontáneo de tus obligaciones, aun cuando sea extemporáneo, sin que haya la aplicación de una multa. Si ya me llegó el requerimiento de esa declaración que a lo mejor no presentamos, o peor aún, que se presentó pero está de manera errónea, es decir, omitimos ingresos, podríamos decir, elevamos deducciones que no existían, qué sé yo. Ahora bien, ya me llegó el requerimiento. ¿Qué pasa en ese caso? Es decir, procede una multa. ¿Qué sigue en este transcurso del contribuyente? En ese supuesto, bueno, aquí es muy importante distinguir. Una invitación y un requerimiento tienen una naturaleza jurídica distinta. La invitación per se es meramente una gestión amigable para que te pongas al corriente. Tan es así, y con esto termina la idea anterior a tu pregunta, que en el caso de que te llegue una invitación y te pongas al corriente, estás en cumplimiento espontáneo, aun cuando sea extemporáneo. Es decir, si tú cumples con tus obligaciones con posterioridad a la llegada, a la notificación de una invitación, no ha lugar a la aplicación de una multa. La invitación per se no es un acto de fiscalización ni de auditoría, no es un acto que tenga imperio. Sin embargo, el requerimiento sí ya reúne
los requisitos y debe de reunir los requisitos legales del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Entre otros, debe de estar fundado y motivado, de tal manera de que cuando ya estás en presencia de un requerimiento, si no lo atiendes, 1, sigues en incumplimiento, 2, te vas a hacer acreedor a la aplicación de sanciones por no atender ese requerimiento de la autoridad. Y 3, aun cuando des cumplimiento, ese cumplimiento ya no será espontáneo, por lo que da lugar a la aplicación de las multas, que puede ser tanto de fondo como de forma. Ok, entonces aguas con cuando ya tienes el requerimiento. Creo que en esta secuencia la invitación pues es algo que nos está alertando tal vez antes de que este requerimiento surta efecto. Ahora permíteme ser un tanto cuanto burdo. Una invitación es como cuando mamá nos decía, ya te escuché, te estoy viendo. Todavía no te daba un merecido o no te daba un correctivo la mamá, pero ya te estaba dando advertencia de que te tenía bajo la lupa, que estabas bajo observación. Digo, sé que es un ejemplo muy burdo, pero a eso más o menos equivaldría una invitación. Amigos de nuestras redes sociales, si nos pueden aquí mencionar, porque lamentablemente por una cuestión que no entiendo, ni en mi celular, ni en las computadoras que tenemos al lado, nos permite ver y escucharnos. Es decir, estamos al aire, sé que estamos al aire y nos han mencionado que nos escuchamos bien. Sin embargo, nos gustaría saber sus comentarios y también nos proporciona, por favor. Bien, maestro, ¿cuánto tiempo tengo para contestar un requerimiento? El que te señale el requerimiento en términos de ley. Te pueden dar de acuerdo con lo que establezcan las leyes específicas. Debemos recordar que de acuerdo con el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 5 del Código Fiscal de la Federación, las disposiciones que establecen cargas a los contribuyentes y que son las que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa, cuota o tarifa, son de aplicación estricta. En este caso, al referirse de cargas para los contribuyentes, es decir, ahí sí existe un acto de molestia en términos del artículo 16 constitucional, 1 y 5 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 38, el requerimiento tendrá que cumplirse en el término que te señale específicamente la autoridad y que establezca la ley para el cumplimiento de ese requerimiento. Comúnmente son de 15 días, pero no es exclusivo. Dependerá de la naturaleza de la obligación que te estén requiriendo. Ahora, el SAT tiene 40 días para resolverme, ¿correcto? Dependiendo del procedimiento administrativo del que se trate. Si me estás hablando, por ejemplo, de una devolución y que esa devolución ha sido favorable, el SAT tiene 40 días para realizar esa devolución. ¿Qué pasa si en estos 40 días no me da respuesta? Bueno, tienes lo que te establece el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación y depende. Si tú diste respuesta y en tu respuesta va contenida una petición, de acuerdo con el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades están obligadas a darnos contestación en el término de 3 meses. Si llegados los 3 meses la autoridad no ha dado contestación a tu petición, entonces fictamente, es una ficción jurídica, debes de considerar que la autoridad te resolvió en sentido negativo. Es una ficción de derecho. Es decir, la ley, y en este caso el legislador, sí le da un efecto al silencio de la autoridad. Si la autoridad guarda silencio, en términos del 37 del Código Fiscal de la Federación, ese silencio debes de interpretarlo como una negativa por parte de la autoridad y tendrás oportunidad de impugnar esa negativa por la vía del juicio de nulidad. Ahora bien, existe otra posibilidad menos recurrente, pero bueno, también la tenemos en nuestro sistema jurídico y sería dejar transcurrir no 3,
sino 4 meses e impugnar la omisión de la autoridad de darte respuesta, es decir, impugnar ese silencio administrativo en un siguiente peldaño, en un nivel más arriba. Y sería a través de un juicio de amparo indirecto por violación al derecho de petición previsto como derecho humano en el artículo 8º constitucional. 37 Código Fiscal de la Federación, negativa ficta, 8º constitucional, 4 meses para demandar la violación a tu derecho de petición. Okay. Ahora bien, estamos haciendo una encuesta también vía Facebook, amigos, que hoy al parecer no puedo leer todos sus comentarios, les vuelvo a mencionar, no sé por qué, ya nos comentan que sí nos vemos bien, sí nos escuchamos bien, sin embargo yo no los puedo escuchar, bueno, mejor dicho, no los puedo ver en sus comentarios, pero vamos a timeline de la encuesta que lanzamos, por favor, aquí producción nos va a poner la parte de la encuesta, denme un segundo, la cual estamos preguntando, ¿piensas que la autoridad en este 2021 tiene más facultades? Dice el 71% de las personas encuestadas que sí, un 29% dice que no, y en otra de las encuestas que hicimos, en este 2021, ¿has recibido algún acto de molestia por parte de la autoridad? Y fíjese, maestro, que un 30% nos dijo que sí solamente, y un 70% parece ser que no le ha llegado algún tipo de acto de la autoridad. Y qué bien, ¿no? Parece ser que podríamos pensar que están de manera correcta, o en su caso, bien, pues han corrido con la suerte de que no les llame la autoridad a rendir cuentas. Ahora bien, ¿cuáles son las facultades que tiene el Servicio de Administración Tributaria? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué te puede llegar a revisar? Quisiera profundizar sobre esta pregunta, maestro. Bueno, las autoridades fiscales pues tienen distintos tipos de facultades, pero específicamente para verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones, digamos que tienen las facultades de comprobación y las facultades de determinación. Si apelamos nosotros a nuestro artículo 1º, 5º y 6º del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a la causación, vamos a encontrar que en términos de estas disposiciones, nuestro sistema jurídico tributario y jurídico contributivo, para ser más propios, está sustentado en un principio de autodeterminación. Le corresponde al contribuyente traducir lo que dice la ley general y abstracta, ¿sí?, en un elemento tangible, en un elemento objetivo, es decir, traducir la obligación descrita como una hipótesis general en la ley, traducirla en números y autodeterminarse, es decir, realizar las operaciones aritméticas que sean necesarias para traducir lo que dice la ley en cantidades líquidas y, consecuentemente, autodeterminarse crédito fiscal y pagarlo de acuerdo con la ley específica y, si no, de manera supletoria con lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Tiene un periodo de causación, un periodo para la determinación. Vamos a suponer en este caso, digamos, por ejemplo, el IVA tiene un mes para causar, tiene 17 días para determinar y una fecha límite para el pago. Si tú no te autodeterminas, la autoridad consecuentemente entonces tiene la facultad de venir a revisar si hiciste o no bien tu labor de autodeterminarte. Tiene la facultad de revisar o de comprobar si cumpliste con las disposiciones fiscales a tu cargo o no. Al efecto, ¿sí?, cuenta con las facultades que prevén los artículos, entre otras, 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, como para ejercerte una revisión de gabinete, que consiste en que te hace un llamamiento a través de una solicitud de informes, datos o documentos, o puede te hace un llamamiento para que lleves tu contabilidad a las oficinas de la autoridad. Hoy día la puedes también enviar en electrónico, pero también tiene su supuesto particular. El otro supuesto más común es la visita domiciliaria, en que consiste en que viene la autoridad a tu domicilio a verificar el cumplimiento de tus obligaciones
Y tenemos también, de entre las más comunes, no son las únicas, vamos a encontrar algunas otras en estos preceptos 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, tiene la posibilidad de ejercerte una revisión electrónica. Ahora es exactamente lo mismo que lo antes, lo que teníamos antes, no hay nada nuevo bajo el sol, pero pues ahora se puede hacer en electrónico, llegándote a tu buzón tributario un oficio de preliquidación y una resolución provisional para que desvirtúes las observaciones de la autoridad, sean revisadas por la autoridad y en su caso igualmente te determinen un crédito fiscal. Comúnmente el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad que tienen por finalidad identificar, verificar, corroborar si efectivamente cumpliste o no, o bien si existen diferencias u omisiones a tu cargo, estas facultades de comprobación, comúnmente el 99% de las ocasiones, van a estar seguidas del ejercicio de la facultad, de otra facultad de las autoridades, de determinación. Es decir, comúnmente cuando nos inicia facultades de comprobación, pues es porque nos van a determinar un crédito fiscal. En el ínter de que somos revisados y la autoridad califica los hechos u omisiones que haya encontrado, debe de haber necesariamente, en términos del artículo 42, antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, un llamamiento. En este caso no le llaman invitación, pero tiene la misma naturaleza. Un llamamiento por parte de la autoridad. Trátese de revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica para que acudamos físicamente a las oficinas de la autoridad a que nos den a conocer cuáles son las diferencias o omisiones que ha encontrado la autoridad. Si es revisión de gabinete, antes, cuando menos 10 días antes de la notificación del oficio de observaciones. Si es visita domiciliaria, cuando menos 10 días antes de la notificación de la última acta parcial. Y en el caso de la revisión electrónica es curioso porque pues todavía no inician el procedimiento, pero nos tienen que hacer ese llamamiento antes de la notificación de la resolución provisional y a partir de ese momento en adelante y hasta en tanto no nos notifiquen una resolución determinante de un crédito fiscal, tenemos la posibilidad de solicitar por conducto de la PRODECON la celebración de un acuerdo conclusivo que nos permite en un entendimiento face to face con la autoridad, bueno, de alguna manera más cercano con la autoridad, obligar a la autoridad a que se siente a la mesa a efectivamente valorar nuestros documentos porque comúnmente en el ejercicio de facultades de comprobación las autoridades fiscales no revisan a detalle nuestra documentación porque es una propensión muy natural del ser humano. Las autoridades fiscales no son la excepción, por muy autoridades que sean, pues a final de cuentas quienes revisan las cosas son humanos, tienen la propensión muy natural a buscar el mayor rendimiento de sus esfuerzos con el mínimo de trabajo, como hacen revisiones de machote. Entonces, eso no les permite hacer un análisis minucioso de nuestra contabilidad, de nuestros documentos. A través del acuerdo conclusivo podemos obligar a la autoridad a que así lo haga y busquemos atenuar la contingencia que pudiera derivarse de la determinación de un crédito fiscal con motivo del ejercicio de facultades de comprobación. Perdón, sé que estoy hablando muchos tecnicismos, muchos artículos, pero espero que esté siendo lo más claro posible. No se preocupe, maestro. Maestro, la PRODECON ha perdido para este 2021, y qué bueno que lo mencionó, por ejemplo, como el ombudsman de los contribuyentes. Sin embargo, en este 2021 ha perdido, ¿cómo podríamos llamarlo? Fuerza, ha perdido brazos, ha perdido movilidad, ha perdido, pues realmente para lo que estaba en un principio construido, que al final es salvaguardar los derechos de los contribuyentes. Sin embargo, para este 2021, desde un presupuesto muy bajito hasta quitarle vía Código Fiscal de la Federación varias formas que ella tenía para defender al contribuyente. ¿Qué podría hablar al respecto? Bueno, es lamentable, es penoso y apelando un poquito a ese señalamiento que haces tú en el sentido de que qué es lo que pudiéramos arguir que perdió la PRODECON. Pues yo diría que perdió mucho y bueno, tu servidor soy particularmente
fervoroso creyente de que no hay peor dependencia que la dependencia económica. Cuando a una institución le retiras el presupuesto, pues aunque le dejes facultades, el hecho de no tener presupuesto, pues la dejas inválida. En este caso, la Prodecon no solo le quitaron una muy buena cantidad de presupuesto, sino que además le redujeron las... Ya lo perdimos en la señal, maestro. Ahora fue usted quien parece que quien nos dejó. No sé si por aquí estamos bien. Ah, ok, ya regresamos. Disculpe, por ahí hubo un corto. Sí. Sí, pues el solo hecho de que le quiten presupuesto a este organismo y además reduzcan sus facultades, bueno, pues sí, sí es un detrimento para las autoridades fiscales y que de alguna manera también es inversamente proporcional, pues con las garras y los dientes que año con año, aunque sea lento, pero es seguro que avanza la autoridad en la ampliación de sus facultades y el establecimiento de mayores cargas, tanto de fondo como administrativas, para los contribuyentes. Pero bueno, de alguna manera, si me permiten señalarlo como algo esperanzador, bueno, ok, la Prodecon pues perdió atribuciones, perdió presupuesto, pero pues para eso estamos los abogados fiscalistas. Perdón, sé que somos un mal necesario, pero pues antes de la Prodecon ya estábamos nosotros aquí y pues con y sin la situación que ahora vive la Prodecon, pues tendremos que buscar con mayor recurrencia a nuestro asesor jurídico fiscal. Sin embargo, ¿tendrá el contribuyente para costear el mismo? Porque a veces pues tampoco es algo tan barato y digamos porque también el abogado tiene la expertise, tiene pues todo este aprendizaje dentro de una carrera, una especialidad, casos llevados, resueltos, etcétera, y pues obviamente todo esto tiene un valor. Y sí, la parte de la Prodecon tenía, digamos, que una cuestión en donde los costos que ibas a incurrir eran mínimos. ¿Qué podríamos comparar en esto? Bueno, yo creo que ahí no solo el revés es el que recibe la Prodecon, sino el contribuyente pequeñito. Porque como efectivamente lo señalas, y pues sé que suena feo, pero es una crítica, busquemos hacerla constructiva. En cierto sentido, o en un amplio sentido, la justicia fiscal es una justicia de algún modo privativa, porque es cara, porque es, bueno, el solo hecho de que comúnmente los servicios de asesoramiento en la materia se tasan en porcentajes sobre de los créditos fiscales, sobre el monto de la contingencia, pues los vuelve caros, no los hace tan accesibles para el pequeño contribuyente, para el contribuyente que vive al día a día con sus contribuciones. Creo que ahí fue un desacierto por parte del legislador y que pues afecta justamente a los que menos tienen y que buscan estar al día y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sería conveniente pues de alguna manera a través de estos foros, a través de la academia y a través del ámbito fiscal en general, quienes estamos insertos en este ámbito, pues hacer un llamamiento al legislador para que reflexione sobre esta situación y pues no solo se devuelva el presupuesto que tenía la Prodecon en su momento, sino que además se amplíen sus facultades, particularmente en busca de beneficio de aquellos contribuyentes que por cuestiones económicas pues no pueden acceder a lo mejor a esos grandes despachos o cuyos asuntos por su cuantía pudieran no resultar atractivos para esos grandes despachos o esos grandes asesores en materia fiscal en el ámbito privado. El comentario que hace, maestro, en que la reflexión del gobierno federal, del legislador, debería de voltear a ver ese tipo de situaciones que han dejado desprotegidos a muchas personas y como bien lo comenta, a veces por los montos, pues no vale la pena
en este caso los despachos, pues llevar el caso a lo mejor de una devolución de 9,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, pues verdaderamente. Las multas simplemente. ¿Cómo? Las multas que son tan recurrentes, pues una multa a lo mejor por una infracción que pudiera parecer menor alcanza o implica la aplicación de 2 o 3 multas y ya estás hablando de 60, 70, 80 mil pesos en un solo acto, ¿no? 60, 70, 80 mil pesos, por supuesto que afecta muy fuerte a un contribuyente pues del día a día, ¿no? Y que es difícil para pues alguien, voy a decirlo literal, alguien de a pie poder pues costearlo, ¿no? Costearlo. Entonces creo que aquí los organismos, lo que ustedes decían, a lo mejor tanto hasta colegios, cámaras empresariales deberían de hacer recordar, ¿no? Que la importancia que tiene este organismo en este caso como ombudsman del contribuyente y también como una parte en la cual de una u otra manera el gobierno federal también se ve beneficiado con una transparencia y una aplicación verdaderamente del derecho, del Estado de Derecho, que al final es lo que se busca y en todo gobernado pues es lo que debería de existir, ¿no? Y déjame ser un poquito a lo mejor más incisivo en el tema. A lo mejor, por tomar esta cifra de una sanción, una multa por 80 mil pesos, a lo mejor, y el contribuyente dice, me voy a defender, no le encuentro justificación legal a esta sanción, pero bueno, no solo estás hablando de los 80 mil pesos que están entredicho en un juicio. Si te vas a un juicio, ese contribuyente va a tener que otorgar garantía por esos 80 mil pesos. Entonces, la contingencia no solo radica en el monto del crédito, sino las implicaciones que tiene el poderte defender, ¿no? Entonces, aquí se vuelve más complejo, ¿no? Tener que dejar algo, ¿no? Cuando, bueno, pues ni el contribuyente voltea y dice, ¿qué te puedo dejar? ¿No? Amigos de nuestras redes sociales, esta vez no pude leer sus preguntas, todas sus preguntas por aquí, hubo 22 comentarios, no sé si nos hicieron aquí mención, denme un momento, tal vez, ya pudimos tener acceso. Por aquí William Gutiérrez nos manda saludos, Gaby Rangel, Norma Cosio, Pepe Soto, el maestro Pepe Soto no está por aquí, Flores Cárcega también nos manda saludos, Rosario García, Ángel Sigui Pavia también nos manda por aquí saludos, Flores Cárcega me dice que no nos escuchábamos de repente, más bien era la red, creo que tenemos una red un poco deficiente últimamente, hay obras de este lado, entonces ojalá y lo puedan entender. Por aquí dice Freddy también Rodríguez nos manda saludos, al maestro Miguel, por aquí Silvia Glés también nos manda saludos y Miguel Ángel Velasco dice que se escucha perfecto. Pues hoy agradecemos al maestro Miguel Ángel Villa Beltrán, el cual haya estado con nosotros hablando de este tema, los requerimientos, las invitaciones, las facultades de comprobación, en este caso del SAT, y bueno, pues charlar sobre este tipo de temas y un poco, y ahorita que lo abordamos, sobre el tema de PRODECON. Y bueno, para ir cerrando, maestro, ¿qué podría decirle a todos los que nos están viendo, a los contadores que nos ven, que se capacitan en esta casa capacitadora? Recordarles que tenemos próximamente cursos de varias cuestiones, liquidación de sociedades mercantiles, normas de información financiera, declaración anual de personas morales, declaración anual de personas físicas. Recordarles que tenemos toda esta gama de capacitación, tenemos más de 100 eventos al año, entonces manden un mensaje aquí a la fanpage para que les demos más información. Maestro Miguel Ángel también seguramente y próximamente va a estar con nosotros aquí en Census Capacitación. Y bien, por último, para cerrar, maestro, ¿qué podría decirles a esos contadores, a esos abogados contadores, porque hoy en día ya están en las dos áreas? ¿Qué podría mencionarnos? Bueno, pues primero que nada, ante una invitación hay que guardar la calma. No se trata de un acto de fiscalización, no está el secretario de Hacienda ni el titular del Servicio de Administración Tributaria, la PGR, la UIF, no están
tras de ti. Pierde cuidado por eso, tampoco te despiertes a las 3 de la mañana y pienses que todo el sistema jurídico tributario depende de ti y están viendo de qué manera te van a sancionar porque no cumpliste con una obligación. Ante una invitación, guarda la calma, hay que verificar. Si ya tienes referencia de cuál es el incumplimiento, pues buscar ponerte al corriente. Si no lo tienes claro, acudir a la invitación que te hace la autoridad, si es que es un llamamiento a que acudas a una entrevista, escuchar a la autoridad, tomar nota. No vas a terminar en la cárcel por una situación de esto. Y pues ante todo buscar, como lo que establece la ley, seguir los lineamientos de la ley, ponerte al corriente, autocorregirte si efectivamente estás en un incumplimiento y si no, pues presentar las pruebas que le aclaren a la autoridad, que acrediten que efectivamente cumpliste con tus obligaciones. Es muy importante aquí, compañeros, hacerles el señalamiento. Aporten no una prueba, aporten 2 o 3 pruebas por cada hecho que quieran acreditar. Permítanme expresárselos de esta manera para que se nos quede grabado en la mente. Y es, una golondrina no hace verano. Una prueba no prueba nada. Por cada hecho que quieras acreditar, aporta 2 o 3 pruebas. 2 o 3 pruebas que apunten en un mismo sentido y que le brinden a la autoridad la certidumbre de que efectivamente cumpliste. Correlaciona tus pruebas. Relaciona o correlaciona los hechos que estés describiendo en tu escrito o en tu desahogo con las pruebas que estés aportando. Recuerda, existe el principio general de derecho que dice que el que afirma tiene la carga de la prueba. Si tú afirmas que has cumplido con tus obligaciones, tienes la carga de acreditar que lo has hecho. Tener un derecho y no tener manera de acreditarlo es tanto como no tenerlo. De tal manera que lo que argumentes y más aún lo que afirmes en tu desahogo, en tu escrito, busca respaldarlo con 1, 2, 3 pruebas. No te quedes con una sola prueba. Si a pesar de dar el desahogo a tu invitación, eres sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, bueno, pues tendremos que entrar a otro procedimiento. No habría forma. Maestro, le agradecemos haber estado con nosotros en esta entrevista. Le damos las gracias a nombre de Census Capacitación, a Antonio Aranda. Le agradecemos en verdad que haya estado en este programa. Es un honor para tu servidor. Ojalá no sea la única ocasión y esperemos ver pronto a nuestros asistentes en alguno de los cursos que estaremos impartiendo en Census. Será, maestro. Muchísimas gracias, amigos de las redes sociales. Nos vemos en 30 minutos con Rompiendo Paradigmas, maestro Martín Rojas Amayo y nuestro amigo Armando Ponce desde Colombia. ¿Y cómo le pongo el precio a mis servicios? Vamos a ver cómo es en Latinoamérica, Colombia, a lo mejor cómo ha sido en Perú, en otros lugares, y cómo es en México. Vamos a hablar a nivel, digamos, Latinoamérica, cómo nos tratan al contador público. Regresamos, 30 minutos. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy en Noches de Census, implicaciones de las invitaciones, requerimientos y facultades de comprobación. Presenta Antonio Aranda. Invitado especial, maestro Miguel Ángel Villa Beltrán.